Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces dónde estamos parados en este momento. Sabemos que lo que tenemos acá es una filmina que dice diagrama de bloques de diseño, y faltaría decir de diseño de sistemas de control, ¿sí? ¿Qué vamos a tratar de hacer? Bueno, justamente volver a ubicarnos en la materia para ver qué hemos aprendido y por qué hemos aprendido las distintas cosas. Los sistemas de control arrancan aquí, en un sistema físico, un sistema real, un sistema que está en nuestro mundo, que debe comportarse de una determinada manera, según ciertos requerimientos de usuario. Estos requerimientos normalmente son error en estado estable, sobrepasamiento máximo, tiempo de establecimiento, si hablamos en el dominio del tiempo, y si hablamos en el dominio de la frecuencia, podemos hablar de margen de ganancia, margen de fase y ancho de banda. Todos estos conceptos están relacionados, porque ustedes saben que hay una relación, valga la redundancia, entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. ¿Cuál es el objetivo de sistemas de control? El objetivo es terminar implementando en algo que puede ser puramente hardware, o una combinación, el hardware analógico, ¿no? O una combinación de hardware y software. Una ley de control o una función de transferencia que hagan que este sistema, trabajando ahora a lazo cerrado, con algún sensor, con lo que sea, se comporte según los requerimientos del usuario. Ese es el objetivo final. Todo lo que hemos estado estudiando hasta ahora, lo hemos estudiado para lograr esto. ¿Y cuál fue más o menos el proceso? Bueno, sabemos que arrancamos en un sistema físico, pero que el diseño, o para el diseño, vamos a usar herramientas matemáticas. Entonces necesitamos una representación matemática de nuestro sistema. Y hay distintas técnicas para hacer eso. Las más comunes son las variables de estado en el dominio del tiempo y la función de transferencia en el dominio de Laplace. ¿Cuál es la ventaja de representar a un sistema en el dominio de Laplace? Y que en el dominio del tiempo, para representar un sistema debemos modelarlo matemáticamente usando las leyes de la física. La segunda ley de Newton, las leyes de termodinámica, las leyes de Kirchhoff, que normalmente involucran ecuaciones íntegro-diferenciales o ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿sí? Por lo tanto, si nos quedamos en el dominio del tiempo continuo, deberíamos trabajar es buscar información para resolver el problema con ecuaciones diferenciales. Ahora bien, si llevamos el modelo matemático, estas ecuaciones diferenciales, al dominio de Laplace, las ecuaciones diferenciales se transforman en polinomios. Y es muchísimo más fácil trabajar con polinomios que con ecuaciones diferenciales. Y encima, gracias a algunas propiedades que tiene la transformada de Laplace, otras operaciones también resultan más fáciles de realizar. Por ejemplo, ustedes saben la convolución en el dominio del tiempo entre un sistema y una señal de entrada para obtener la salida. En el dominio de Laplace es una simple multiplicación. Entonces ahí entendemos por qué es necesario obtener esta representación matemática en el dominio de Laplace. Las variables de estado lo que hacen, se los comento, lo que hacen es representar al modelo matemático en el dominio del tiempo, pero como una combinación de n ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Está? Es otra visión que está fantástica, distinta a la que estamos estudiando en esta materia. Nosotros acá tenemos una visión más hacia lo que es la teoría de control clásica.
Mientras que cuando uno comienza modelando el sistema en variables de estado, hace un ataque del problema siguiendo la teoría de control moderna. A partir de la función de transferencia, hemos descubierto que podemos obtener un montón de información sobre cómo se comporta el sistema en el dominio del tiempo. O sea, estando en el dominio de Laplace, vemos qué le pasa al sistema en el dominio del tiempo. ¿Qué le pasa en qué sentido? Y, por ejemplo, podemos hablar de estabilidad a partir de la función de transferencia. Podemos hablar de cómo es la respuesta temporal. Podemos predecir cómo va a ser la respuesta temporal de un sistema conociendo su función de transferencia. Conociendo el tipo de sistema, o sea, cuántos polos en el origen tiene esta función de transferencia, podemos predecir cómo va a ser el error en estado estable del sistema a lazo cerrado. Con toda esta información, también podemos relacionar los requerimientos de usuario, de los que hablamos recién, al menos los que están en el dominio del tiempo, sobrepasamiento máximo, tiempo de establecimiento, error en estado estable, con los parámetros de la función de transferencia prototipo de segundo orden, zeta y omega n. ¿Está? Entonces, a partir de los requerimientos de usuario podemos encontrar números, valores de zeta y de omega n, para saber dónde deberíamos ubicar las raíces de la ecuación característica de nuestro sistema. ¿Para qué? Para que el sistema a lazo cerrado cumpla con los requerimientos. Y ahí la pregunta de ¿cómo hago para ubicar las raíces de la ecuación característica del sistema a lazo cerrado en puntos tales del plano complejo que mi sistema cumpla con los requerimientos de usuario? Ahí, para responder esa pregunta, entran las técnicas de diseño de controladores, que hay muchísimas. ¿Qué vamos a diseñar acá? ¿Qué vamos a encontrar? Normalmente lo que vamos a encontrar es una función de transferencia. Una función de transferencia que, en combinación con el sistema y operando a lazo cerrado, hacen que se cumplan los requerimientos de usuario. Históricamente, el diseño de sistemas de control, al menos en el ámbito académico, o sea, acá, en el ámbito en el que estamos ahora, terminaba acá. Terminaba con la obtención de esa función de transferencia. Pero ahora, gracias a las herramientas de software que tenemos, no nos cuesta trabajo ir un paso más allá y acercarnos un poco más a lo que es la práctica profesional. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos el controlador diseñado, vamos a pasar a simular la respuesta temporal de todo el sistema. Sí, ¿esto realmente cumple? De la simulación obtendremos distintas conclusiones. Por ejemplo, no cumple. No cumplimos con los requerimientos. Bueno, habrá que rediseñar el controlador. También podemos llegar a la conclusión de que es imposible que nuestro sistema cumpla con los requerimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema físico no tiene la capacidad suficiente como para cumplir con esto. Entonces, a partir de la simulación podremos ver si hay que relajar de alguna forma los requerimientos de usuario o cambiar el hardware. Una vez que damos por finalizada la etapa de simulación, habiendo encontrado una comunión entre sistema, requerimientos y controlador, pasamos a la implementación. Y acá es donde salimos de la computadora y volvemos al mundo real. Y esto es lo que yo les comentaba, que hay distintas maneras. La tradicional, al menos en ingeniería electrónica, es sintetizar la función de transferencia usando redes activas. Tenemos toda una materia en la carrera que es síntesis de redes activas. O convertir
la función de transferencia de nuestro controlador en código que podamos ejecutar en un microcontrolador o en un sistema embebido. Hoy vamos a comenzar a trabajar en esto, en las técnicas de diseño de controladores. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es diseño de compensadores proporcionales. ¿Por qué arrancamos con los compensadores proporcionales? Porque son los más fáciles de diseñar. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos un sistema como el que se muestra acá en la figura, donde tenemos una planta GDS, nuestro sistema real, que está caracterizado o modelado matemáticamente mediante cada una de estas funciones de transferencia que tenemos acá. ¿Sí? Necesitamos determinar, por ejemplo, dice el punto 23.1, determinar siempre que sea posible los valores de ganancia K que hacen que la respuesta temporal ante una entrada de escalón unitario sea críticamente amortiguada. Bien, entonces necesitamos darle un valor a esta constante K de manera tal que la respuesta del sistema a lazo cerrado sea críticamente amortiguada ante una entrada escalón unitario. Les diría que hagan una captura de pantalla. Y vamos a pasar a Octave a ver cómo hacemos esto. Arrancamos como siempre, Package Load Control. Y vamos a venir acá. Arrancamos diciendo, esto es ejercicio 23, unidad 4, ejercicio 23. Bien, S igual a TF/DS, nuestro operador de Laplace. G1, arranquemos con G1, vale 20 sobre S más 10 por S más 100. Muy bien. Corremos esto. Esto es sistemas de control, unidad número 4, ejercicio 23. Muy bien. Muy mal. Ja, fíjense el error que cometí ya de entrada. Me olvidé un paréntesis, entonces aparece una función de transferencia que no es la correcta. Ahora sí. Bien. Tenemos esa función de transferencia, 20 sobre S cuadrado más 110 por S más 1000. Este sistema va a tener una determinada respuesta temporal que va a depender de la ubicación de sus polos. ¿Ah? Tiene un polo, como habíamos visto aquí, un polo en menos 10 y otro polo en menos 100. Ambos reales y distintos. Por lo tanto, como este es un sistema de segundo orden, podríamos esperar que la respuesta al escalón sea sobreamortiguada y con un tiempo de establecimiento de alrededor de 40 segundos, probablemente un poquito más de 40 segundos. Y un sistema estable, por supuesto. Para verificar eso podemos dibujar la respuesta al escalón como para chequear que lo que estamos haciendo va más o menos por ahí. Se las muestro ahora. Perdón, yo dije 40 segundos, pero no. No, la respuesta temporal no va a ser jamás 40 segundos. Porque en lo que nos tenemos que fijar es en las constantes de tiempo, no en los valores de los polos, ¿no? Las constantes de tiempo son 1 sobre 100 y 1 sobre 10.
¿Mm? Entonces, 1/10 es la constante de tiempo más grande, es 0,1. Por lo tanto, este sistema debería establecerse más o menos en 0,4, ¿sí? Por aquí. Este será aproximadamente el tiempo de establecimiento de nuestro sistema. Así como está, a lazo abierto, no hay mucho más para ver. Ahora, si empezamos a trabajar a lazo cerrado, ahí empiezan a ocurrir cosas. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, vamos a darle acá un valor, 0,1, ¿sí? Y ahora escribimos la función de transferencia de lazo cerrado como feedback A por G1, y veamos qué pasa ahí. Si ejecutamos esto, vemos que las raíces de la ecuación característica del sistema de lazos cerrados son estas de acá, o el polinomio denominador. La ecuación característica es esta que tenemos acá. Hacemos pol de f de t de lazo cerrado, nos vamos a encontrar con estos valores, menos 99 y menos 10. Fíjense que un poquitito cambiaron con respecto a los valores que teníamos cuando, cuando veíamos los valores de los polos de la función de transferencia de lazo abierto. ¿Qué pasa si cambiamos el valor de K? Si lo llevamos a 1, por ejemplo, y ejecutamos el mismo proceso. Bueno, nos vamos a encontrar con que la función de transferencia debería ir cambiando. ¿Mm? Fíjense cómo el término independiente se movió. Así que si buscamos los polos, esta función de transferencia, han vuelto a modificarse. ¿Está? Bien. ¿Qué podríamos ir haciendo? Porque esto así como está, la verdad que mucha información así solo no nos da. ¿Qué podríamos ir haciendo? Podríamos ir dibujando el diagrama de polos y ceros, sí, podríamos ir dibujando el diagrama de polos y ceros. Entonces podemos ir dibujando los polos y los ceros de la función de transferencia de lazo cerrado, siendo que lo que realmente nos importan son los valores que van a ir tomando los polos. ¿Por qué los valores que van tomando los polos? Porque justamente los polos son los que determinan el valor, la forma de la respuesta temporal. ¿Está? Entonces, aquí por ejemplo tenemos los valores de los polos de la función de transferencia del lazo cerrado cuando K vale 1. Y lo que podemos hacer ahora para continuar con esto es hacer lo siguiente. Hacemos hold on para que guarde el gráfico, y aquí hacemos K igual a 10, por ejemplo, y volvemos a ejecutar esta parte del código, con lo cual cambiamos la función de transferencia de lazo cerrado y redibujamos en el plano complejo. ¿Y qué vamos a obtener ahí? Y ahora obtenemos dos pares. ¿Está? Esta era la posición original con K igual a 1 de los dos polos, y ahora tenemos esta otra con K igual a 10. ¿Con K igual a 10? Sí, con K igual a 10. Entonces hagamos lo mismo con K igual a 100. Y esto así se pone un poco engorroso, ¿no? ¿Por qué no hacemos una cosa? 1000, por darle algún valor, no sé la verdad. En pasos de a 1,
pasos de a uno, calculamos el valor, calculamos la función de transferencia, el lazo cerrado, y dibujamos la ubicación de los polos y los ceros. Entonces, previamente, antes de hacer esto, vamos a hacer acá, vamos a crear una imagen, figure, y hold on. Voy a correr ahora todo este código, a ver qué nos trae. Nos trae un error porque en un lado usé K mayúscula y en el otro K minúscula. Bueno, se va de nuevo. Se está ejecutando. Y lo podemos ver acá. Cómo van apareciendo en cada una de esas cruz eh, las raíces de nuestra función de transferencia al lazo cerrado. ¿Está? A ver, cómo va cada cruz que va apareciendo, cada par de cruces que va apareciendo, equivalen a la posición que toman los polos de lazo cerrado, los polos de la función de transferencia del lazo cerrado, para distintos valores de K. ¿Está? Entonces nosotros acá vemos que tendremos algunos valores de K que van a hacer que el sistema sea sobreamortiguado, con raíces reales y distintas. Tendremos algunos valores de K que van a hacer que el sistema sea críticamente amortiguado, algún valor de K, y luego tendremos algunos valores de K que harán que la respuesta temporal sea subamortiguada. Ahora bien, hay un comando de Octave y de MATLAB que hace este cálculo por nosotros, ¿sí? Que hace todo esto que hicimos acá, lo hace por nosotros, que se llama RLocus. RLocus G1. Vamos a dejar de generar esto. Miren, acá iba, esto es bastante lento, a pesar de que lo estamos haciendo con la compu, recién había generado 251 valores. Es por la forma, ¿no? Porque estoy pidiendo que grafique en cada iteración y eso no es, computacionalmente hablando, no es muy efectivo. El RLocus lo tiene resuelto a eso. RLocus, para acá que vaya desde 0 hasta 1000. Entonces, todo esto lo voy a comentar y vamos a ejecutar este pedacito de código solamente. Este gráfico de acá, que representa todos los valores que pueden tomar las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado para distintos valores de K. ¿Está? Entonces, vamos viendo, eso es sumamente importante, estamos viendo, a partir de la función de transferencia de lazo abierto, dibujamos la evolución de los polos de la función de transferencia de lazo cerrado. Guarda, acá no vemos los polos de lazo no vemos los ceros de lazo cerrado. ¿Está? Vemos solamente los polos del lazo cerrado. Por más que el gráfico depende de la ubicación de los ceros del lazo abierto. Vean la teoría para ver el porqué. ¿Está? Bien. Ahora,
Esto nos da información, sí, pero todavía no es muy útil. ¿Qué sería realmente útil? Poder vincular esta información con el sobrepasamiento máximo y con el tiempo de establecimiento. Es decir, con zeta y con omega n. Y gracias a Dios tenemos la forma de hacerlo porque sabemos cómo dibujar lugares de zeta constante y lugares de omega n constante. Los lugares de zeta constante son semirrectas que parten desde el origen. Mira, vamos a hacer esto. Los lugares de zeta constante son semirrectas entonces que parten desde el origen el origen está por acá, ¿sí? A cada una de estas semirrectas les corresponde un distinto valor de zeta, por lo tanto a cada una de estas semirrectas le corresponde un valor diferente de sobrepasamiento máximo. Y también sabemos que podemos dibujar semicírculos, a ver cómo dibujo esto. Podemos dibujar semicírculos que van a representar a los lugares que tienen omega n constante. Por lo tanto, podemos hablar de una vinculación entre el tiempo de establecimiento, el sobrepasamiento máximo y el lugar de raíces. Todo esto en Octave y en MATLAB lo vamos a resolver con un comando que se llama sgrid. ¿Ah? Sgrid, y como argumentos le vamos a pasar zeta y omega n. Eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a compartir el gráfico del lugar de raíces y en mi script voy a escribir sgrid 0.707 y para omega n 100. Ejecuto ese comando, que ustedes no lo están viendo, yo lo ejecuté, bien, ahí está. Entonces acá tenemos superpuesto al gráfico del lugar de raíces un lugar de zeta constante y un lugar de omega n constante. Por supuesto, esto no se ve como un semicírculo. ¿Por qué? Porque las escalas de los ejes no son iguales. Por eso no lo vemos como un semicírculo. Hacemos por acá axis equal, de forma tal que mantenga la misma escala en ambos ejes, ahí sí lo vemos como un semicírculo de radio constante y zeta 0,707 como una línea que forma un ángulo de 45 grados con el eje real negativo. El enunciado del problema nos pedía determinar el valor de la ganancia K para que el sistema fuera críticamente amortiguado. Para que un sistema de segundo orden sea críticamente amortiguado, sus raíces deben ser reales e iguales. Entonces, nosotros vamos a usar el gráfico del lugar de raíces para encontrar el punto, si es que existe, donde ambas raíces de la ecuación característica, de la función de transferencia del sistema a lazo cerrado, son reales e iguales. Claramente el punto es aquí, que coincide con el punto de desprendimiento. Entonces, le vamos a hacer un poco de zoom a esta área y vamos a buscar nuestro punto de diseño.
Les recuerdo que Octave aquí abajo nos da las coordenadas en X y en Y de donde se encuentra el puntero, el mouse. Entonces lo vamos a usar para marcar este punto de acá, menos 55. ¿Está? El número real, menos 55, toma el valor de las dos raíces reales e iguales. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos encontrar un valor de K o encontrar cuál es el valor de K que hace que las raíces del sistema sean reales e iguales y valgan menos 55. Y vamos a decir, primer caso, respuesta críticamente amortiguada. Nuestro punto de diseño, S1, S1, es menos 55. Ahora bien, ¿cómo hacemos para, a partir de acá, encontrar el valor de K? A partir de la condición de módulo, sabemos que el módulo de G de S por H de S, que en nuestro caso vale 1, es igual a 1 sobre K. Y esto es válido, esta ecuación es válida para todos los valores de S que forman parte del lugar de raíces. Por lo tanto, esta ecuación es válida si S vale menos 55. Entonces la vamos a usar para encontrar el valor de K. Vamos a decir que la inversa de K es igual a el valor absoluto de ¿quién? Este G1 que teníamos por acá, la copio y la pego, pero evaluando en el punto de diseño, en S sub 1. Por lo tanto, ahora esto nos va a dar un número. Si ejecutamos esto, nos devuelve un número. La ganancia K va a ser 1 sobre la inversa de K. (101). ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, tomando nuestro sistema de lazo cerrado y dándole a K el valor 101, el sistema a lazo cerrado va a tener dos polos reales e iguales, y que ambos polos van a valer menos 55. Vamos a hacer la verificación. Función de transferencia de lazo cerrado es feedback A por G y H vale 1. Y ya que estamos, pol f de t de lazo cerrado para que nos devuelva los valores. G1. Y ahí la tenemos. La función de transferencia de lazo cerrado ahora vale esto, y los polos son reales e iguales y valen menos 55, como nosotros habíamos previsto. Por supuesto, el paso siguiente sería la simulación, siendo step de f de t de lazo cerrado. Vamos a pedirle a Octave que dibuje un poco más. Ahí está. Ahí se me fue un poco la mano. Hasta 0,4.
Ok, más o menos. Entonces acá hemos diseñado nuestro primer controlador proporcional. Claro, tiene error en estado estable, por supuesto, pero lo que importa no es eso, sino que lo que importa es que hemos cumplido con la condición de que la respuesta sea críticamente amortiguada. El otro caso que pedía el problema era, decía, buscar una ganancia K tal que la respuesta temporal ante una entrada de escalón unitario tenga un sobrepasamiento máximo del 4%. Así que vamos a usar la misma técnica ahora para obtener, segundo caso, respuesta con sobrepasamiento del 4%. Vamos a usar exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a correr esta parte del código nada más que dice que donde defino G1, hago el lugar de raíces y dibujo los lugares de cita constante con cita igual a 0,707, que equivale a un sobrepasamiento del 4% aproximadamente. Acá tenemos el gráfico, ya saben que esto no se ve como un semicírculo por las escalas, ¿está? Y esto no se ve como un ángulo de 45 grados también por la escala, pero lo que sí vemos es que existe un punto del lugar de raíces que corta la línea de cita igual a 0,707. Eso significa que si nosotros logramos ubicar las raíces de la ecuación característica del lazo cerrado, una aquí y la otra acá, vamos a tener una respuesta temporal con un sobrepasamiento del 4%. ¿Está? ¿Cuál va a ser el punto de diseño entonces? Hacemos el mismo procedimiento que recién, le vamos a hacer un zoom a esto para encontrar el valor más o menos justo. Si nos paramos ahí, el punto de diseño es menos 55 más J55, es un número complejo ahora. Entonces, vamos a Octave, le decimos a Octave, el nuevo punto de diseño es menos 55 más 55i. Y ahora simplemente copiamos este código que teníamos acá para buscar el nuevo valor de K que va a hacer que las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado sean complejas conjugadas y valgan una menos 55 más 55i y la otra menos 55 menos 55i. Ejecutamos esto. Y ahora K2 vale 252. Es un valor más grande y efectivamente por la forma del lugar de las raíces debe ser un valor más grande. Vamos a verificar. Vamos a hacer función de transferencia de lazo cerrado 2 igual a feedback de K2 por G1 y le pedimos a Octave que nos devuelva los valores de los polos. Acá está la función de transferencia del sistema de lazo cerrado y estos son los valores de los polos que coinciden con el punto de diseño. Entonces ahora, si hacemos step, vamos a hacer las dos como para tener una referencia.
Bueno, voy a correr todo este código. Ahí está. Ya les comparto el gráfico. Ahí tenemos entonces la respuesta del sistema de lazo cerrado con dos valores diferentes de K. En este primero, sin sobrepasamiento, y en el segundo, con un sobrepasamiento que nosotros estimábamos en el orden del 4%. Vamos a verificar si realmente es el 4% el sobrepasamiento. ¿Cómo lo hacemos? Calculando el valor de régimen, que es 0.83, y el valor pico, que es en el orden de 0.87. Entonces, para verificar el sobrepasamiento máximo, dijimos Imax 0.87 y en estado estable 0.83. Miren esos valores. 0.87, sí. Y 0.833, sí, bueno, 0.83. Sobrepasamiento máximo es el valor pico menos el valor de régimen dividido el valor de régimen. Si quieren lo multiplicamos por 100, ejecutamos esto y da más o menos en el orden del 4%. 4,81, estamos bárbaros. ¿Está? Entonces ahí hemos diseñado dos compensadores proporcionales usando el lugar de raíces para cumplir con dos condiciones de diseño distintas. Una respuesta temporal sin sobrepasamiento. Otra, una respuesta temporal con sobrepasamiento del orden del 4%.